Hermanos, muy buenos días, buenas tardes, buenas noches. Sean bienvenidos a las lecturas correspondientes al día de hoy, viernes 9 de enero del año 2026. Como siempre lo hacemos, en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. A nuestra Madre Santísima, para que ella interceda por nosotros, le decimos: Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Iniciamos con la primera lectura de la carta del apóstol San Juan. Queridos hijos, ¿quién es el que vence al mundo? Solo el que cree en Jesús es el Hijo de Dios. Jesucristo se manifestó por medio del agua y de la sangre. Él vino no solo con agua, sino con agua y con sangre. Y el Espíritu es el que da testimonio, porque el Espíritu es la verdad. Así pues, los testigos son tres: el Espíritu, el agua y la sangre. Y los tres están de acuerdo. Si aceptamos el testimonio de los hombres, el testimonio de Dios vale mucho más, y ese testimonio es el que Dios ha dado de su Hijo. El que cree en el Hijo de Dios tiene en sí ese testimonio. El que no le cree a Dios hace de él un mentiroso, porque no cree en el testimonio que Dios ha dado de su Hijo. Y el testimonio de que Dios nos ha dado la vida eterna, y esa vida está en su Hijo. Quien tiene al Hijo tiene la vida. Quien no tiene al Hijo no tiene la vida. A ustedes los creen en el nombre del Hijo de Dios. Les he escrito estas cosas para que sepan que tienen la vida eterna. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Al Salmo 147 respondemos todos: demos gracias y alabemos al Señor. Glorifica al Señor, Jerusalén, a Dios ríndele honores, Israel. Él refuerza el cerrojo de tus puertas y bendice a tus hijos en tu casa. Demos gracias y alabemos al Señor. Él mantiene la paz en tus fronteras, con su trigo mejor sacia tu hambre. Él envía a la tierra su mensaje y su palabra corre velozmente. Demos gracias y alabemos al Señor. Le muestra a Jacob su pensamiento, sus normas y designios a Israel. No ha hecho nada igual con ningún pueblo, ni le ha confiado a otros sus proyectos. Demos gracias y alabemos al Señor. Aleluya, aleluya. Predicaba Jesús la buena nueva del reino y sanaba toda enfermedad en el pueblo. Aleluya, aleluya. Queridos hermanos, les presento la proclamación del Santo Evangelio según San Lucas. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo, estando Jesús en un poblado, llegó un leproso y al ver a Jesús se postró rostro en tierra diciendo: Señor, si quieres, puedes curarme. Jesús extendió la mano y lo tocó, diciendo: Quiero, queda limpio. Y al momento desapareció la lepra. Entonces Jesús le ordenó que no lo dijera a nadie y añadió: Ve, preséntate al sacerdote y ofrece por tu purificación lo que Moisés prescribió. Eso le servirá de testimonio, y su fama se extendía más y más. Las muchedumbres acudían a oírlo y a ser curados de sus enfermedades.
pero Jesús se retiraba a lugares solitarios para orar. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Hermanos, invoquemos la acción del Espíritu Santo en nuestras vidas para que el Santo Espíritu sea el que nos mueva, sea quien nos dé la capacidad de entender, la capacidad de oír, la capacidad de retener esta palabra bendita. Digamos todos: oh Espíritu Santo, amor del Padre y del Hijo, inspírame siempre lo que debo pensar, lo que debo decir, cómo debo decirlo, lo que debo callar, cómo debo de actuar, lo que debo de hacer, para gloria de Dios, bien de las almas y mi propia santificación. Espíritu Santo, dame agudeza para entender, capacidad para retener, método y facultad para aprender, sutileza para interpretar, gracia y eficacia para hablar. Dame acierto al empezar, dirección al progresar y perfección al acabar. Amén. Bien, queridos hermanos, sean bienvenidos nuevamente a la meditación de las lecturas que el día de hoy nos propone la liturgia, y especialmente de la palabra de Dios, el mensaje que siempre el Señor nos quiere estar hablando y nos quiere estar transmitiendo. La primera lectura, pues seguimos hablando del amor de Dios. Y San Juan pues nos dice: queridos hijos, ¿quién es el que vence al mundo? Solo el que cree en Jesucristo, que es el Hijo de Dios. Jesucristo se manifestó por medio de agua y de la sangre. Él vino no solo con agua, sino con agua y con sangre. Miren cómo es de importante que nosotros aprendamos a clamar al Espíritu Santo para que nos dé la sabiduría para poder hacer lo que tenemos que hacer. Emprender un negocio, al Espíritu Santo para que nos dé la sabiduría, el entendimiento para poderlo realizar. Un viaje, que nos dé la sabiduría y que nos dé la oportunidad de poder hacer las cosas bien. En todo momento, la sabiduría que el Espíritu Santo da para nosotros es demasiado importante. Recordemos todos esos dones que el Espíritu Santo nos da. Recordemos esos 7 dones que cuando nosotros clamamos a Él, pues esos 7 dones nosotros los tenemos como regalos, pero si clamamos al Espíritu Santo, la sabiduría, el entendimiento, el don de piedad, el temor de Dios, pero que ese temor de Dios no es porque Dios sea un Dios malo, no. El temor que nosotros debemos de sentir a Dios es de ofenderlo, no es de tenerle miedo, no, es de nosotros ofenderlo con nuestros pecados. Realmente, pues cuando nosotros hacemos conciencia de eso, vamos a hacer cosas importantes, pero lo primero es lo que tenemos que pedir es la sabiduría que solamente Dios nos puede dar por medio de su Santo Espíritu. Bueno, en el Evangelio tenemos muchas cosas que hablar el día de hoy. El Evangelio de San Lucas pues nos narra. Ya aquí yo siempre les menciono escenarios. Ya les mencioné el escenario de la montaña cuando él estuvo multiplicando los panes, cuando él iba caminando sobre las aguas, era un otro escenario, el mar. Ahora tenemos el escenario, una calle o un poblado. Es un poblado es el que dice acá. Pero de igual manera, pues vamos a ver nosotros qué hermoso evangelio el que nos da el Señor.
Como les vuelvo a repetir, no sé si ustedes ya profundizaron este evangelio. No es que el evangelio es solo para oírlo y oírlo y oírlo. Tenemos que profundizarlo, tenemos que saber, tenemos que saber identificar lo que el Señor nos quiere decir. Porque nosotros escuchamos ya la narración del evangelio, la proclamación que hice hace un momento. Y si nosotros vemos, dice, en aquel tiempo, estando Jesús en un poblado, llegó un leproso y al ver Jesús, al ver a Jesús, el leproso se postró en tierra diciendo, Señor, si quieres, cúrame. Jesús extendió la mano y lo tocó diciendo, sí quiero, queda limpio. O sea, cuando nosotros no le ponemos atención al Santo Evangelio, pues de esta manera es como lo vamos a entender. Así, solamente leído y pues ya entendimos que en el tiempo de Jesús curó a un leproso y pues hasta ahí se quedó todo. Pero vean qué importantes son las palabras de Jesús. Después de haber bajado él de la montaña, cuando fue el sermón de la montaña, la multiplicación de esos panes, pues en estos días, según uno de los evangelios, meditamos de que cuando Jesús despidió a sus discípulos que se fueran a la otra orilla en la barca y él se quedó despidiendo a la gente, pues él se quedó todavía haciendo milagros, se quedó atendiendo a la gente que necesitaba de él. Después de eso dice, estando Jesús en un poblado, llegó un leproso. Esta es la primera parte que a mí me llama la atención. Llegó un leproso. El llegar implica que el hombre, al ver a Jesús, pues él tomó la decisión de buscarlo. Para nosotros, cuando nosotros queremos encontrarnos con Jesús, tenemos que irlo a buscar. Tenemos que irlo a buscar al Señor. Lo que hizo este leproso. Al ver a Jesús, dice, se postró rostro en tierra. El, el postrarse en tierra, eso significa la necesidad de uno. La necesidad de que nosotros entreguemos nuestra vida al Señor, que tengamos la total confianza en el Señor. Dice, se postró rostro en tierra diciendo, Señor, si quieres, puedes curarme. Si quieres, puedes curarme. Total confianza en Dios. Estar de rodillas es romper nuestro orgullo. Y cuando nosotros analizamos esto de estar de rodillas, es porque realmente nosotros tenemos la necesidad de pedirle a Dios de esa manera. Pero como les decía hace unos días en el Santo Evangelio, nosotros cuando estamos en la misa, en la Santa Misa, la Santa Eucaristía, pues a veces cuando tenemos que arrodillarnos ante el Señor, estamos hablando, estamos platicando con la gente, viendo el celular o viendo otras cosas, cuando que allí es donde nosotros tenemos que doblar nuestras rodillas. Porque ¿quiénes somos? Somos nosotros. ¿Quiénes somos nosotros para no doblar las rodillas ante Dios nuestro Señor? Si es una hora la que nosotros estamos en la Santa Misa. Y son momentos específicos donde tenemos nosotros que arrodillarnos. Y es el momento
de romper nuestro orgullo, de decirle al Señor, aquí estoy, Señor. No soy digno de que entres a mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanar. De rodillas, rompiendo ese orgullo que nosotros tenemos. ¿Qué van a decir? Me están viendo de rodillas, me están viendo postrarme frente en tierra para adorar a mi Señor. No, 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 ¿qué de malo tiene eso? Lo malo es que a nosotros las cosas buenas cuesta que se nos peguen, pero las cosas malas son las que más se nos pegan. Eh, Bien dicen algunos refranes aquí, que cuando uno anda con personas malas, con personas que no son agradables a uno, con personas que tienen algo, pues la gente tiene refranes. Por lo menos yo he escuchado el que dice, el que entre la miel anda, algo se le pega. El que con lobos anda, a aullar aprende, dice. Y pues ustedes tendrán muchos más refranes, pero postrémonos, queridos hermanos, postrémonos, entreguemos nuestra vida total al Señor. Dice aquí, al ver Jesús se postró rostro en tierra, diciendo, Señor, si quieres, puedes curarme. La humildad de este hombre, la humildad de pedir las cosas al Señor. Señor, si quieres, si tú quieres, puedes sanarme. Esa es verdaderamente una actitud de humildad. ¿Cómo estará la actitud de nosotros para pedir las cosas? Nosotros, cuando queremos algo, le decimos al Señor, quiero ser sanado como yo quiero. Quiero ser sanado ya. Quiero ser sanado sin poner de nuestra parte. Nosotros somos así, porque hasta llega el momento en que le tronamos los dedos al Señor para que nos ayude. Pero vean la actitud de este hombre, la humildad de ese leproso al pedirle al Señor su sanación. Pero todo lo dejó en manos del Señor. Él no obligó al Señor, no. Él puso en las manos de él esa sanación. Y pues, ¿qué fue lo que el Señor le respondió? Sí quiero. Esa es la respuesta que a nosotros nos da el Señor siempre cuando nosotros pedimos con humildad, pedimos así como a Él le gusta que nosotros seamos humildes, que tratemos la manera de poder llegar a los pies del Señor. ¿Recuerdan ustedes a la lectura bíblica también de San Lucas 19, si no estoy mal? eh, en donde nos narra de aquellos dos hombres que llegaron al templo a orar, aquel republicano y aquel fariseo. El republicano entró, se arrodilló, pero el fariseo decía, Señor, te doy gracias porque no soy como esos, no soy como esos ladrones, no soy como esos que no tienen dónde vivir, dónde quedar, dónde, como decimos nosotros, dónde caer muertos. No soy como esos. Yo doy mi limosna, doy mi esto y todo lo que dijo el hombre. Mientras que el publicano, postrado, solamente dijo, Señor, ten compasión de mí, porque soy un pecador. La humildad, la humildad. Es la humildad que nosotros vemos aquí con este leproso.
tuvo él primero la valentía de acercarse a Jesús, porque en el tiempo de Jesús la lepra era una enfermedad tremenda. Primero, aislaba a la gente. La gente no se podía acercar al pueblo. La gente no podía estar con otras personas porque la lepra era contagiosa y la asociaban al pecado. El hombre tenía la necesidad de ser sanado porque tuvo la valentía de acercarse al Señor y de pedirle de esa manera. Ahí hay cosas que nosotros con nuestras actitudes podemos estar cayendo en el error, cayendo en el error. Como les decía, ¿será que nosotros nos acercamos a Jesús cuando tenemos una preocupación, algún problema? Claro que nos acercamos a Jesús, pero nomás Jesús nos escucha, nos hace el milagro y nos olvidamos otra vez de la iglesia. Nos olvidamos de que Jesús existe y de que Jesús ha hecho el milagro. Les decía, en el tiempo de Jesús un leproso no se podía acercar porque la gente los apedreaba. Ellos tenían que estar fuera del pueblo para poder vivir el tiempo que Dios les regalara con esa enfermedad. La lepra era una enfermedad en donde le salían manchas en todo el cuerpo, pero a medida de que el tiempo iba transcurriendo, su piel se le iba cayendo en diferentes partes del cuerpo y se miraban todos sus tejidos, hasta el hueso. O sea, eso ha de haber sido duro. Y el estar aislados era otra enfermedad, porque en esta enfermedad que nosotros pasamos, pues 19, 20, nosotros estuvimos aislados y qué duro es estar alejado de la sociedad. Ese era una situación que la gente vivía. Era difícil. ¿Recuerdan ustedes cuando en un evangelio también reflexionamos sobre la hermana de Moisés, Miriam? Ella también fue contagiada con lepra, pero por haber criticado a su hermano Moisés. Ahí sí que por haber chismeado de su hermano, le cayó la lepra y la tuvieron que sacar del pueblo 7 días. Pero Dios tuvo misericordia de ella y la curó, la sanó. Pero cuando el Señor vio que el corazón de esta mujer era sano, el corazón de esta mujer había sanado, había dejado el pecado de haber hablado en contra de su hermano Moisés. Entonces, la lepra en ese tiempo era una cosa muy seria. El pecado está asociado con la lepra. En nuestros tiempos, nosotros llamamos al pecado, lo asociamos con la lepra, ¿verdad? Porque es algo interior, es algo que nos corroe, es algo que no nos deja vivir tranquilos. Aquellos hermanos que sienten necesidad de odiar a alguien, aquellos hermanos que en su corazón siempre hay odio, hay envidia, hay todas esas cosas malas que el corazón puede sacar. Bien dice la palabra de Dios, no es lo que entra por la boca lo que hace daño, sino lo que sale del corazón. Y efectivamente en el corazón se dan muchas cosas, se dan muchas cosas. El resentimiento, es un montón de cosas.
Eh, la carta de los Gálatas es donde nos dicen toda esa clase de pecados de las cuales del corazón nacen. Entonces seguimos. Dice, si quieres, puedes curarme. Jesús extendió la mano, lo tocó diciendo, quiero, queda limpio. Jesús no rechazó a este hombre que estaba con lepra. Jesús le tendió la mano. Pero ¿saben por qué le tendió la mano? Porque un hombre que fue a buscarlo, que llevaba el corazón sano para que Jesús lo curara. ¿Por qué dijo Jesús esto? Si quiero, queda limpio. Porque, queridos hermanos, el Señor a eso vino, a sanarnos de nuestras enfermedades. A eso vino, a limpiar nuestro corazón. Por eso es de que en nuestras oraciones, por lo menos yo siempre le pido al Señor que me quite ese corazón de piedra y que me dé uno de carne para poder sentir verdaderamente ese amor del cual Él nos está hablando. El amor a todo mundo. Entonces, el Señor dijo, quiero, queda limpio, porque Él a eso fue enviado, a sanar de nuestros pecados, sanar de nuestras enfermedades, sanarnos todo lo malo que nosotros tenemos. Y ese es el anuncio de Él. Arrepiéntanse y crean en el Evangelio. Esa es la buena nueva que Él nos trae. Y al momento dice, desapareció la lepra. Son los grandes milagros que el Señor empieza haciendo allá en las ciudades donde Él visitaba. Aquí nuestro escenario es la Galilea. Entonces, inmediatamente dice, desapareció la lepra. Entonces Jesús le ordenó que no se lo dijera a nadie. ¿Por qué sería que Jesús le dijo al leproso que no se lo dijera a nadie? Pues no se lo digas a nadie, porque él no quería crear falsas expectativas. No quería crear un ambiente en donde toda la gente que vio ese milagro pudiera venir a él corriendo y decirles, igual que el hombre, yo quiero el milagro, yo quiero el otro, yo quiero. No, Jesús espera a que nosotros tengamos el corazón listo para recibir el milagro. Pero cuando ese milagro se da, ya lo dice él, preséntate al sacerdote, y ofrece por tu purificación. ¿Se acuerdan de aquellos 10 leprosos que el Señor curó? Y pues lo vamos a ver más adelante en el Evangelio. Uno fue el que regresó. Uno fue el que regresó a dar gracias a Dios por haber recibido el milagro. Y todavía Jesús preguntó, ¿y dónde están los otros? Eso es lo que pasa con nosotros. Eso es precisamente lo que pasa con nosotros. Recibimos, bueno, pedimos de la manera que pidamos porque nosotros no sabemos pedirle al Señor. Pedimos el milagro, el Señor nos lo regala, pero desaparecemos. En cambio, ese único que regresó de esos 10, regresó a dar gracias a Dios al templo y anduvo feliz de que él había sido sanado. Este hombre, de igual manera, le dijo Jesús, ve al sacerdote y ofrece por tu purificación. Los sacerdotes en el pueblo de Israel eran los levitas. Era la tribu en donde solo era de sacerdotes. Entonces, siempre que un leproso
decía haber estado sano, pues acudían con el sacerdote para que él los purificara y verdaderamente confirmara de que la lepra había sido retirada, que había sido sanado, sido sanada cualquier persona. Entonces este hombre pues fue y dice, ofrece por tu purificación. Claro, después de haber recibido un milagro tan grande, porque este hombre estaba condenado a morir, pero definitivamente tenía que ir a ofrecer algo. Y eso es lo que nosotros necesitamos también. Las falsas expectativas que el Señor no quería que la gente viniera a montones y que a pedir, porque eso es lo que hacemos nosotros. Estamos pide que pide, pide que pide, pero no hacemos nada por la causa. Entonces, Dios actúa de muchas maneras. Tiene un plan para todos nosotros. Para cada uno de nosotros tiene un plan. Entonces, cuando nosotros querramos un milagro, esperemos el momento de Dios. No lo presionemos. No, en las manos de Él pongamos las cosas que nosotros querramos. Él verá si a nosotros nos conviene o no nos conviene. Porque pudiera ser que con lo que nosotros estamos pidiendo no nos podamos condenar, nos podemos olvidar de Dios. Entonces Él sabe dar las cosas, pero tenemos que esperar el momento de Dios, no el momento de nosotros. Saber pedir las cosas. Postrémonos, entreguemos nuestra vida al Señor, acerquémonos al Señor a pedirle, busquemos a Dios. Eso es la actitud que nosotros debemos de tener. Mi actitud es la apertura al amor de Dios. Entonces, con mi actitud voy a hacer de que ese amor que el Señor me ha ofrecido vaya a ser el amor que yo estoy buscando. No se lo digas a nadie, fue una palabra que el hombre ignoró, porque dice, ¿verdad? Su fama se extendía por toda la región, por todos los milagros que había hecho. Recordemos de que ya había hecho la multiplicación de los panes, ya los discípulos habían presenciado el caminar sobre las aguas, ahora presenciaron esta sanación del leproso. La muchedumbre, dice, acudía a oírlo y a ser curados de sus enfermedades. Siempre hemos dicho esto, que hay que acudir al Señor, hay que buscar al Señor para oírlo, no para estar solo presentes, no, para oír bien lo que el Señor me está diciendo. Porque de esa manera voy a tener fe y voy a ser sanado. Dice, al oírlo, acudían a oírlo y a ser sanado de sus enfermedades. Pero Jesús se retiraba a lugares solitarios siempre para orar. Pero dice, en el Evangelio de San Marcos nos narra también la sanación del leproso, pero ahí agrega todavía otro poquito. Allí agrega que entre más le dijeron al leproso que no se lo dijeran a nadie, él más dice que lo empezó a divulgar. Entonces esa es la manera de cómo el ser humano pues tiene que dar gloria a Dios por ahí sí que los milagros recibidos. Pero ahí sí que la pregunta para nosotros, ¿quiero ser sanado? No es simplemente pedir y pues ya el Señor está listo para podernos dar. No, no, no. Aquí nos dice algo bien importante. El hombre le dijo, si quieres, puedes sanarme con esa humildad.
Pero nosotros vamos y decimos, Señor, yo quiero esto, Señor, yo quiero el otro, Señor, yo quiero esto, Señor, yo... Llevamos nuestra lista, hasta apuntado todo lo que queremos pedirle al Señor, pero ¿con qué actitud lo estamos haciendo? Como la humildad del leproso. Entonces, como les digo, Jesucristo fue enviado al mundo a peregrinar y a sanar, porque ya Él ayer nos dijo, he sido enviado, o sea, hoy se cumple la escritura y he sido enviado para devolverle la vista a los ciegos, devolverle a los leprosos, dice, a sanar. Eso es algo que nosotros debemos de estar conscientes. Y como les decía, el Espíritu del Señor es el que nos mueve, porque el Espíritu de Dios es el que está moviendo a Jesús para hacer toda esta clase de, de, de obras. Y vamos a seguir escuchando al Santo Espíritu. Entonces, el Señor en la lectura de ayer, nosotros escuchamos que Él fue ungido, dice, para poder traer la buena nueva a los pobres, para anunciar la liberación a los cautivos, para dar libertad a los oprimidos y proclamar el año de gracia del Señor. Él vino a liberarnos de todo eso. Pero eso no es gratuito. Hay que trabajarlo. Primero, hay que buscar a Dios. Segundo, hay que creer en Jesucristo, que es el Hijo de Dios. Ya con esas actitudes el Señor va viendo que nuestro corazón va abriéndose al amor de Él. Pero ¿cómo lo debemos de hacer? Postrándonos de rodillas. Ahí sí que, como vuelvo a repetir, rompiendo nuestro orgullo. No, hermanos, de verdad, el Señor quiere cosas para nosotros extraordinarias y para eso vino. Pero necesariamente tenemos que hacer la voluntad de Él, no la voluntad de nosotros. Quiero terminar con lo que nos dice San Juan Crisóstomo. Escuchemos lo que dice San Juan. Dice, grande es la prudencia y la fe del que se acerca. Esto es para todos nosotros. Grande es la prudencia y la fe del que se acerca, del que se acerca a Jesucristo, pues no interrumpe el discurso ni irrumpe en medio de los oyentes, sino que espera el momento oportuno. Se le acerca cuando Cristo ha bajado del monte y le ruega, no superficialmente, sino con gran fervor, postrándose a sus pies, con fe sincera y con una justa opinión de él. No le pidió, Señor, límpiame, sino que todo lo deja en sus manos. Le hace Señor de su curación y le reconoce la plenitud de su poder. Eso es lo que tenemos que hacer nosotros, reconocer el poder de Dios, el que Él es el único que hace los milagros. Él es el único dueño de todo lo que vemos, todo lo que tocamos, todo lo que oímos, todo lo que tenemos, porque esto solamente nos lo ha prestado el Señor para esta vida temporal. Y miren, este es un santo de la iglesia que nos dice estas palabras tan llenas de sabiduría y tan llenas del Santo Espíritu de Dios. Él reconoció que Jesucristo es el Señor y dueño de la curación.
y les reconoce la plenitud de su poder. Qué bendición esta que nos deja esta enseñanza, hermanos, de saber que Dios actúa en nosotros cuando nuestra actitud es diferente, cuando nuestra actitud no está llena de orgullo. Recordemos, tenemos que vivir los momentos en la Santa Eucaristía de rodillas. Qué alegría fuera que nosotros recibiéramos la Santa Comunión de rodillas, porque así lo recibían todos los santos de la iglesia. Así era como lo recibían. Bueno, en nuestros tiempos la iglesia pues permite que nosotros recibamos al Señor de rodillas, de pie, en la mano, en la boca. La iglesia lo permite, pero la forma adecuada es recibir al Señor, nuestro Dios, en la boca, en la lengua. Esa es la forma correcta. Ya explicamos un poquito. Va a llegar un momento en que vamos a explicar los pasos de la Santa Misa. Entonces, miren, queridos hermanos, de veras, eh, yo estoy seguro de que todos los suscriptores han aprendido algo. Y eso es lo que nos llena de alegría y nos llena de gozo, el que nosotros todos vayamos aprendiendo unos de otros. Yo bendigo y doy gracias a Dios por darme la oportunidad de dirigirme a ustedes por medio de este canal, pidiendo sus oraciones siempre, porque ahí sí que con enfermedades, con tiempo, con muchas cosas que se le atraviesan a uno en el camino, siempre tiene que estar el Evangelio para todos nosotros acá. Entonces, siempre pido sus oraciones y a todos los que se han suscrito y los que se van a seguir suscribiendo, Dios me los bendiga. Dios hará de ustedes hombres y mujeres de bien. El Señor esté siempre con nosotros y que la palabra de Él habite en nuestro corazón. Invitados todos siempre a que le den like, que se suscriban, que compartan y que pues posteen en sus grupos, en sus redes sociales, que aquí estamos eh, echando las redes y pescando. Eso es lo que nos envió a hacer el Señor y eso es lo que vamos a hacer. Que el Señor esté con todos nosotros. Queridos hermanos, si Dios nos lo permite, nos vemos mañana en el Santo Evangelio y nos despedimos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Si Dios lo permite, nos vemos mañana.